empiezo la grabación y voy a compartirles el libro que estamos estudiando. Aquí estamos. Listo. Pueden visualizar el libro, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a entrar al cuarto mandamiento, capítulo 22 de nuestro libro virtual, y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, verso 8. Éxodo 28 nos dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero esto no queda allí. Si seguimos leyendo el verso 9, 10 y 11, vamos a entender un poco más la explicación que nos da para este cuarto mandamiento. Dice el verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, como ustedes pueden ver, la explicación que nos da el verso 9, 10 y 11 para llamar al día de reposo es la obra de nuestro Señor en la creación, ¿no? Pero el verso 10 añade que no solo los hebreos, los judíos, tenían que hacer el día de reposo, sino que esto se extendía a toda la casa. Y considérese la casa también los esclavos que en ese tiempo los judíos tenían, o sus trabajadores, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que era un mandato, era una señal de obediencia para el pueblo de Israel el que ellos hicieran el día de reposo. Vamos a seguir leyendo todo lo que nos dice el Antiguo Testamento para terminar en el Nuevo Testamento acerca del día de reposo. Verso 2, punto 2, perdón. ¿Cómo guardó o observó Jesús el día sábado? Porque sabemos bien que el día de reposo, el último día de la semana, es el sábado. En hebreo es Shabbat. Claro que no tiene nada que ver con sábado, ¿no? Pero tienen la misma consonancia, ¿no? La fonética. Sábado, Shabbat. Sin embargo, no tiene nada que ver. Significa el Shabbat? El Shabbat significa desistir, significa dejar de hacer, ¿no? Reposar, otro sinónimo, ¿no? Entonces, Jesucristo, dice el punto 2, cumplió la ley sabática, cesando totalmente de sus propias obras, descansando totalmente en la voluntad de Dios. Al cumplir la voluntad y propósitos de Dios en la tierra, permitiendo que el Espíritu Santo lo dirigiera, Jesús se hizo Señor del sábado. Entonces, aquí vemos algo, ¿no? Aquí vemos algo que nos introduce al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, claro está. En el Antiguo Testamento y en los 5 pactos anteriores al Pacto de la Gracia, nosotros vamos a ver que todos estos pactos estaban ceñidos también en el descanso que era el sábado, o sea, el último día de la semana. Recordando que el primer día de la semana no es lunes, sino es domingo. Ok, ahora bien, en Jesús, en el último pacto, el pacto de la gracia, Jesús se hace Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Por lo tanto, nosotros ya no respetamos el día de la ley, establecido en los pactos de la ley, sino establecido en el pacto de la gracia. Y para eso nosotros caemos en el primer día de la semana, que es el día de la resurrección, ¿no? Ese es el entendimiento. ¿Por qué? Porque en ese día fue el día que nuestro Señor resucitó. Amén. Ahora, ¿en qué estaba? Perdón. Ya. Mateo 12:8. Aquí.
nosotros qué leemos. Busquen su Biblia en Mateo 12:8. Mateo 12:8. ¿Alguien puede leer Mateo 12:8, por favor? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Entonces, si nosotros entendemos lo que nuestro Señor nos dice aquí, desde el verso 6 hasta el verso 8, Él es quien, quien, quien se menciona el mayor del templo. Y también Él es el Señor del día de reposo. Jesús aquí nos enseñaba la divinidad que Él tenía y la autoridad sobre el día de reposo, porque Jesús es Dios. Entonces, aquí nosotros entendemos que Jesús es el Señor del día de reposo y bajo ese entendimiento es que nosotros nos ceñimos al día de la resurrección, donde Él se vuelve Señor de toda la humanidad, ¿no? Y vence a la muerte en su resurrección. Así que para nosotros, por eso, el primer día de la semana es el día de descanso. ¿Por qué? Porque también, si nosotros leemos el libro de Hechos, vamos a recordar que los apóstoles se reunían el día domingo, el día de la resurrección. Amén. Y todos juntos, bueno, celebraban al Señor. Entonces, es por eso que nosotros ya no nos reunimos el sábado, porque ese día estaba demandado bajo el esquema de la ley, pero bajo el esquema de la gracia, Jesús es nuestro día de reposo. Él es nuestro reposo. Ok, vamos a seguir avanzando para entender mejor esto. ¿Se requiere de los creyentes neotestamentarios guardar el sábado y otros días festivos del Antiguo Testamento? No. El sábado y la mayoría de los días santos judíos hebreos tuvieron su verdadero significado en Cristo. Al venir Dios a través de la redención provista por Jesucristo, el precio de la redención, el cual es su sangre, ha sido pagado por nuestras almas. No hay nada más que podamos hacer para hacernos más aceptables a Dios. Jesucristo es nuestro sábado. Ya no es el día, sino una experiencia espiritual. O sea, ya no es un día específico, sino es nuestra relación con Jesús. Pero nosotros como cristianos nos congregamos los días domingos, igual que hacían los apóstoles. Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8-9. Busquen sus Biblias en Efesios. Efesios capítulo 2. Si otro hermano que no sea Cecilia lo puede leer para hacer un yumban, sería ideal. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2, 8-9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, aquí hace referencia a que todo viene por medio de Jesucristo, ¿no? Él es nuestro Señor, Él es quien hace la obra y nosotros no hacemos la obra, ¿no? Es un don de Dios, nos dice aquí la salvación, y termina el verso 9 diciéndonos que esto no es de nosotros, no por obras, sino es de Dios para que nadie de nosotros nos gloriemos de esa acción. O sea, nuestra salvación no es que nosotros hayamos decidido, que lo hayamos hecho, que hayamos hecho alguna obra. Todo es el propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos escogió. A eso se le llama también ser escogidos, ser elegidos, ¿no? Y podríamos nosotros aducir que esto también es lo que el apóstol Pablo llama acerca de el ser nosotros predestinados, ¿no? Dios pensó en nosotros antes que nosotros decidiéramos algo, aun cuando no existíamos. Muy bien, sigamos. ¿Qué nos dice Colosenses, capítulo 2, verso 16, del 1 al 7? Perdón, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17.
Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Lo tienes, amor? Ya, esta va a leer Pastora Liz. Colosenses 2, 17. A ver. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Desde el 16, perdón, amor. 16. 16 y 17. Ya. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, esto nos da un entendimiento teológico de que todos los días de reposo, los días de celebración judíos, todas esas fechas, solo eran sombras que Dios estableció en el antiguo pacto para el pueblo de Israel, esperando el pacto perfecto que es en Jesucristo, el pacto de la gracia. Entonces, lo que vemos aquí en Colosenses es lo que nos dice, ¿no? El verso 17, todo lo cual es sombra. ¿Qué cosa es sombra? Las fiestas, los feriados, los días de reposo, todo. Todo viene a ser sombra. Y recuerden lo que alguna vez les había enseñado. ¿Qué cosa es una sombra o un tipo? ¿No? Una sombra, cuando teológicamente en la Biblia se llama sombra, quiere decir es algo que refleja una acción, pero no la definitiva. La definitiva viene a ser en Jesucristo. Entonces, normalmente cuando leemos alguna acción del Antiguo Testamento, decimos es sombra. Automáticamente, ¿sombra de quién? De Jesucristo. Igual, si decimos tipo, es un tipo. Un tipo puede ser, por ejemplo, la serpiente de bronce. Cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto y las serpientes venenosas salieron y comenzaron a matar al pueblo con sus venenos, Dios le dijo a Moisés que levante una serpiente de bronce, Nefustán. Ya, y cuando levantan a Nefustán, la serpiente de bronce, esta ni siquiera tenían que tocarla, solamente mirar a la serpiente, los que habían sido mordidos por la serpiente. Y cuando miraban a la serpiente eran sanados. Entonces, ¿qué viene a hacer esta serpiente? Un tipo. ¿Un tipo de qué? De Cristo. ¿Me dejo entender? ¿Una sombra de qué? De Cristo. Porque el objeto, la serpiente, no tenía nada en sí de valor, sino representaba lo que iba a ser perfecto. ¿Y cuál es lo perfecto? Jesucristo, la obra de Jesucristo y las acciones de Jesucristo, ¿no? Por eso Jesús es nuestro Señor del día de reposo. En Él es nuestro reposo. Amén. Creo que aquí se está entendiendo un poco más. Muy bien, sigamos. Punto 4. ¿Observamos los días domingos y otras festividades eclesiásticas como días santos? No. Observamos estos días separando tiempo y oportunidad para la adoración pública, comunión y confraternidad. Hechos 10:25. Vamos a buscar Hechos 10:25. Y ahí lo lee nuestra hermana Ceci o nuestro hermano Gustavo. Porque si está Gustavo ahí, entonces que Gustavo también se meta al ruedo. Mate. Ya, Hechos 10:25. Te toca, Gustavito. Un ratito. Perdón. Gomé. No es Hechos, es Hebreos. Perdón, Gustavito, es Hebreos. Hebreos, pues. Pues ahí está. 10:25. Ya. Ahí va. No dejando que congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis
que aquel día se acerca. Amén. Entonces aquí el verso 25 nos habla, ¿no? Que para nosotros, si bien es cierto, Jesús es nuestro día de reposo, no tomamos tampoco el día domingo como ese día que los judíos toman el Shabbat, donde no hacen nada, ¿no? No es la misma idea para nosotros como cristianos, porque si nosotros tomáramos el domingo como Shabbat, no tendríamos que hacer nada, o sea, solo estaríamos en la iglesia y después a nuestras casas, y como a algunos nos gusta regresar a la casa, tirarnos a la cama y no hacer ni siquiera cocina, ¿no? Pero no lo hacemos así, o sea, terminamos el culto y muchas veces tenemos que llevar a nuestros hijos a hacer alguna labor, o tenemos que hacer el mercado, y no podríamos hacer nada de eso. Entonces, se dan cuenta que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros lo hacemos para congregarnos, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo, ¿no? Y por eso nos reunimos como tal. Pero en Jesucristo está nuestro día de reposo. Ahora, nosotros podemos descansar cualquier día, no necesariamente el día sábado o el día domingo. ¿Ok? Eso es el entendimiento. Por eso que aquí el punto 4 nos dice, cuando se hace la pregunta, ¿observamos los días domingo y otras festividades eclesiásticas como días santos? No. Para nosotros no hay día santo. Observamos estos días separando tiempo y oportunidad para la adoración pública. En ella hacemos, ¿qué cosa? Comunión y confraternidad. Amén. Muy bien. Sigamos. Punto 5. ¿Por qué rendimos culto el día domingo? Entramos a la pregunta de fondo. Rendimos culto el día domingo por ser el día más indicado para reunirnos todos. En muchos lugares del mundo, el día domingo se ha separado con este propósito. En memoria de la resurrección, la iglesia primitiva se reunía el domingo, primer día de la semana. Ahora sí, vamos a Hechos 27. Jonathan, por favor, hermano Jonathan, léete Hechos 27. 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tienes, hermano Jonathan? 27. Ajá, Hechos. Ya, amén. ¿Puedes leerlo? Sí, 7. Sí, está bien 7. La historia es muy buena, la verdad, ¿no? Del 7 al 12, pero bueno. Léete el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. ¿No? Entonces, aquí vemos que el primer día de la semana, que es domingo, estaban todos los discípulos reunidos para partir el pan. Cuando dice para partir el pan, ¿a qué se refiere? ¿Alguien lo entiende? Santa Cena. Muy bien. Mm. Se refiere a la Santa Cena. O sea, ellos le decían en ese tiempo el partimiento del pan, ¿no? Igual que a los cristianos nos conocían en ese tiempo como los del camino. Era, ahí no nos decían ni evangelistas, ni nos decían cristianos. Antes que se llame cristianos, también se conocían por los del camino. ¿Por qué? Porque mucho se hablaba de que el camino es angosto, ¿no? Entonces eran los del camino. Y recordemos también que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, muchos cristianos de ese tiempo tomaban esos versículos como versículos de bandera para identificarse. Entonces éramos conocidos como los del camino. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que Pablo estaba enseñando el primer día de la semana, estaban partiendo el pan y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué lo alargó? Porque él iba a viajar. No era normal que se quedaran toda la noche estudiando, no, sino que él tenía que viajar, él iba a salir de ese lugar, de Troas, y entonces no quería dejar a medias la enseñanza que estaba dándole, porque recordemos que Pablo les enseñaba a ellos teología, ¿no? O sea, los fundamentos de Cristo.
las bases teológicas para levantar discípulos e iglesias. Entonces, él estaba terminando de darle toda la enseñanza y por eso se alargó. Ahora, sucedió algo, ¿no? Ese tiempo. Y aquí voy con la historia. Dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahí era el aposento alto. Y había un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Eso me hace recordar a varios que se duermen en las prédicas. Por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Menos mal que donde enseñamos, donde damos los cultos, es solo primer piso, sino ya varios... Y vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, dice, ¿no? Verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, se quedaron toda la madrugada después de eso. Y así salió, y llevaron al joven, y fueron grandemente... al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, el joven revivió, ¿no? A pesar de haberse caído del tercer piso. Entonces, ellos vieron el milagro y pues no quisieron quedarse solamente ahí por la enseñanza, sino glorificaron a Dios toda la noche, ¿no? Hermoso. Fue un tiempo de vigilia. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2. Le toca a Gustavo. No, a Cecilia y después Gustavo, claro. Ya, que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Claro, lo que decía aquí el apóstol Pablo era de que los hermanos tenían el don de dar, el pueblo en ese tiempo estaba muy digamos, asiduo a bendecir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces Pablo, que disertaba y daba las enseñanzas, no quería que se interrumpiera el tiempo de las enseñanzas. Por lo tanto, lo que Pablo les dijo a los hermanos, como están viendo ustedes aquí, es cada domingo, de acuerdo a lo que ustedes sean prosperados, guárdenlo, ¿no? Aquí, en el griego original, se entiende que él le decía que ya todo lo preparen, que todo lo tengan guardado, todo listo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, él lo que quería era llegar y no estar, que no se demoren en pedir en ese momento, sino el poder dar las enseñanzas, ¿no? Porque el tiempo tal vez no le quedaba, no le sobraba. Entonces, así ganábamos tiempo. Es lo que acá hace mención. ¿Qué más seguimos? Punto 6. Cuando pecamos contra este cuarto mandamiento. Pecamos contra el cuarto mandamiento cuando por incredulidad rehusamos entrar en el reposo dado en el Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Hebreos 4. En Hebreos 4, 1 y 11, dice aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar Hebreos. Capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a ver el verso 1, que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Sí, cumplí el 1. Ahora el 11. Dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿No? Sí, está bien. Entonces era el 1 y el 11. Y aquí pues nos habla acerca de que Jesucristo es nuestro reposo. Estos dos versos que estamos leyendo es el reposo del Señor, ¿no? Estar en Él. Él es nuestro reposo, entonces finalmente, en lo que trata al cuarto mandamiento. Quiero hacer una observación allí, y es una observación que ya la hice anteriormente, pero quiero que ustedes lo tengan claro.
tenga mucho cuidado con los pastores adventistas. Hay un pastor que está dando la hora, que es adventista, el pastor Bullón. Bullón. Un viejito que tiene buena, digamos, sus predicaciones en muchos sentidos son muy interesantes, por así decirlo. Pero recordemos que la teología adventista está errada, partiendo porque ellos respetan aún el Shabbat. Ellos descansan y se congregan el séptimo día, el día sábado. Entonces, algo que nosotros no somos y que no debemos ser, debemos de evitar de ser, y es una ignorancia muy grande la que hay entre muchos cristianos, es querer ser judaizantes. ¿Qué significa ser cristianos judaizantes? Los cristianos judaizantes son aquellos que, viviendo en el pacto de la gracia, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo y que Él es la claridad de todas las cosas que eran sombras o tipos en el Antiguo Testamento, aún seguimos celebrando fiestas o memoriales o ceremonias que están en el Antiguo Testamento y que el pueblo hebreo las practica porque no creen en el Mesías, porque ellos siguen viviendo en la ley. Y nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros digamos, anhelamos tener la menorá, que la menorá es, por ejemplo, el candelabro de 7 velas, ¿no? Esas cosas, ¿no? Nosotros no anhelamos en ese sentido buscar lo físico. Los judíos, por ejemplo, cuando entran a su casa, al costado, en la puerta, en la entrada, tienen una especie de, no sé si decirle amuleto, pero tienen algo parecido que les llama la bendición, y cada vez que ellos entran o salen, lo tocan y lo besan. Entonces es una señal de salir y entrar en bendición. Para nosotros no hay eso. ¿Por qué para nosotros no hay eso? Porque para nosotros muchas de los ceremoniales judíos se han mezclado con ritos tradicionales de ellos. Ahora, recordemos que la cultura judía también era en partes pagana, porque se mezcló con todas las culturas que estaban rodeadas, ¿no? Y como en una prédica del día domingo enseñamos acerca de Jacob, de la tribu de Jacob, de la tribu de Benjamín, que violó a la esposa de Levita y todo lo demás. Bueno, la cuestión es que hay también paganismo dentro de la cultura hebrea. Y nosotros no podemos caer en eso. Cuando nosotros queremos ser cristianos judaizantes, vamos a caer en ese error. Por ejemplo, hoy, que la luna está roja, ustedes saben, es la luna de sangre. Y dentro del país de Israel, esta fiesta, hay una festividad por la luna de sangre, ¿no? Entonces, así como en diferentes culturas, o sea, no solo hablamos de Israel, que ven la luna de sangre, sino hablamos de los druidas en Inglaterra, que se reúnen también y todo, hacen sacrificios y adoraciones a la luna. Entonces, nosotros no creemos en nada de eso. Por eso, como cristianos, como verdaderos creyentes y conocedores de la palabra, partiendo por este tema del Shabbat, que por ejemplo los adventistas lo hacen y otros cristianos anhelan tener diferentes cosas judías, nosotros no lo tenemos, no lo practicamos, no somos judaizantes. Para nosotros Cristo es todo para nosotros. No necesitamos tipos o sombras para poder justificar nuestra fe. Amén. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta allí, para pasar al siguiente mandamiento. Bueno, creo que no hay pregunta, entonces pasamos al siguiente mandamiento. Quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Muy bien, busquemos Éxodo 20:12. Volvamos a Éxodo
Estamos en el capítulo 20, que es de los 10 mandamientos, y ahora vamos al 2. Sí, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Qué nos dice más? Punto 2. ¿Por qué añade Dios la promesa para que tus días se alarguen en la tierra? Por medio de esta promesa, Dios nos muestra la importancia y el beneficio de honrar a nuestros padres y superiores. Respetarles y obedecerles es un deber muy sagrado. Ahora que estoy leyendo este mandamiento, podemos encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor, muchos versículos que acolan este punto y que nos da esta promesa de que si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a vivir largamente, ¿no? Por ejemplo, Mateo, no sé si alguien me puede buscar Mateo 15:4. ¿A quién le tocare? ¿A quién le toca? Creo que a Tabito. Ay, 15:4, ¿no? Sí, Mateo 15:4. ¿Alguien me puede leer también Levítico 19:3? Levítico 19:3. Y por último, Efesios 6:2. Entonces sería Gustavo, Mateo 15:4. Jonathan, Levítico 19:3. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Amén, amén. Perfecto. No, entonces aquí podemos ver, ¿no? Que hay bendición, pero también hay maldición, ¿no? Recordemos, todo pacto tiene sus dos lados, el lado de la bendición y el lado de la maldición. Y aquí dice, ¿no? El que no honra a los padres muera irremisiblemente, sin remedio, ¿no? ¿Qué nos dice Levítico 19:3? ¿Alguien puede leerlo? Levítico 19:3. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Muy bien, gracias, Jonathan. Entonces, aquí vemos los dos puntos, tanto el punto anterior que hemos visto, pero también estamos viendo la ordenanza, una de las leyes que Dios da, aparte de los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 6:2? Mi esposa va a leerlo. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Interesante. Entonces, de todos los mandamientos que podemos ver, este también es un mandamiento con promesa. Amén. Entonces, esto es muy importante, el honrar a nuestros padres, ¿no? Recuerdo mucho que Jesús en uno de los evangelios critica a los fariseos, porque los fariseos decían que si tenían que honrar a sus padres, y honrar no solo significaba estar allí, llamarlos por teléfono y decir, papá, con mamá, ¿cómo estás? Honrar también significa velar por él económicamente, de acuerdo a la capacidad o a la necesidad de sus padres. Y los fariseos no lo hacían porque ellos decían, no puedo honrar a mi padre de esa manera o a mi madre de esa manera porque lo que tengo es corbán. ¿Y qué significaba corbán? Era un pacto que tenían con Dios. Entonces, cuando ellos tenían ese dinero, ellos decían, es corbán para con Dios. Y así ellos justificaban no honrarlos económicamente a su padre o a su madre, ¿no? Y Jesús criticaba esto, ¿no? Entonces, es un punto muy interesante, porque aún Dios nos llama a que nosotros velemos por el bienestar de nuestros padres, aún si se puede económicamente, ¿no? Siempre es bueno. Amén. Sigamos. ¿Qué requiere? Sí. Perdón, el punto 2 no terminé el de lo creo, voy a leerlo. Por medio de esta promesa, Dios nos muestra la importancia y el beneficio de honrar a nuestros padres y superiores,
Respetarles y obedecerles es un deber muy sagrado. Sí, ya estamos viendo que es un deber sagrado, no lo repite una sola vez, lo repite varias veces, no solo en el Antiguo Testamento, sino lo confirma en el Nuevo Testamento. Y da las promesas de bendición o de maldición. Perfecto. El punto 3. ¿Qué requiere Dios de nosotros en este quinto mandamiento? Dios requiere lo siguiente. Primero, honrar a nuestros padres por medio del amor, respetándolos y reconociéndolos como representantes de Dios. Efesios 6:2-3 que acabamos de leer, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Perfecto. Narración bíblica, podemos ver que José honró a su padre, Génesis 46:29. El rey Salomón honró a su madre Betsabé, Primera de Reyes 2:19. Eliseo honró a su maestro, a Elías, Segunda de Reyes 2:12. Muy bien. Punto B. Servir y ayudar a nuestros padres y con gozo hacer lo que podamos por ellos. Eso sí, es importante, ¿no? Yo no les digo que pues tengamos que darle siempre bendiciones económicas si nosotros tampoco tenemos, pero no podemos tampoco ignorar eso. Debemos ser prudentes y siempre bendecirlos de alguna manera. Bendecirlos de alguna manera. Si no podemos darle en dinero, tal vez en víveres, o en algún bien, pero también eso es parte de honrar a nuestros padres, no podemos olvidar de eso. Así que eso nos obliga a nosotros a ser buenos mayordomos de lo que tenemos, ¿no? Narración bíblica, perdón, Primera de Timoteo 5:4. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 5:4? ¿Quién lo puede leer? Está aquí. Ceci, por favor, léelo. Ya. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Entonces se confirma lo que estamos hablando cuando dice, ¿no? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, o sea, los hijos o nietos tienen que estar bendiciendo a la familia, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Como les repito, algo, por ejemplo, que recuerdo, mi abuela estaba ya grave en sus últimos tiempos, y todos mis primos, toda la generación de primos, siempre hacía una colecta, digamos así, para poder enviarle y cubrirle, ¿no? Los gastos. No era constantemente, pero cada uno tenía sus necesidades personales, familiares, sin embargo, se daban el tiempo para bendecirle. Yo era el último de todo el grupo porque tenía más necesidades que todos, pero igual de tiempo en tiempo también enviaba nuestro apoyo, ¿no? Entonces, no significa que todos tengan que dar igual, pero sí que todos puedan darlo de corazón. Amén. El punto C. Obedecer a nuestros padres en todas aquellas cosas que no sean pecado. Esto es interesante, ¿no? Porque parte de la honra, cuando nosotros somos casados, significa que tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que honrarlos, pero ya en el punto de cuando estamos casados, nuestros padres ya no son más aquellos que nos ordenan, que lo que dicen para nosotros su palabra es ley. Cuando nosotros estamos casados, eso cambia. Cuando estamos casados, para mí, la palabra que es ley es la palabra de mi esposa. O sea, si ella dice es esto, pues yo la acepto, claro. Siempre y cuando esté de acuerdo, ¿no? Si no, negociamos, ¿no? Y al final llegamos ambos a un acuerdo mutuo, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, si hay una discrepancia, una diferencia,
los esposos lo resuelven, el suegro, la suegra pueden aportar ideas, pero no necesariamente uno tiene que asumirlas, no necesariamente uno tiene que obedecerlas. Si nosotros tenemos otro criterio como marido y mujer, nosotros lo tomamos, teniendo en cuenta, claro, sus ideas, las respetamos, las agradecemos, pero no son digamos, la prioridad en nuestra relación. La prioridad es lo que nosotros como matrimonio acordemos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchos de nuestros padres no quieren aceptar que nosotros ya somos, digamos, adultos y tenemos nuestra propia, nuestro propio liderazgo en nuestra familia. Entonces van a querer intervenir, tal vez inconscientemente, pero nosotros tenemos siempre que, sin dejar de honrarlos, considerar cuál es su posición ahora, y la posición que ellos toman cuando ya nosotros estamos casados es de consejeros. Cuando un rey tiene consejeros, no necesariamente el rey cumple lo que los consejeros le ordenan. Primero el rey sopesa todas las variables, todas las recomendaciones y toma la más adecuada. Por eso dice el punto C aquí: obedecer a nuestros padres en todas aquellas cosas que no sean pecado. Bueno, esto se refiere a cuando estás como hijo, ¿no? Cuando no eres hijo y ya estás casado, pues la prioridad es tu cónyuge, siempre. Que dice: hijos, Proverbios 23:22, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es Efesios 6:1. Oye a tu padre o a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Proverbios 23:22, ¿no? Amén. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como mencionaba el día domingo, Jesús estuvo sujeto a José, a María, y cuidó a su madre y la honró hasta los 30 años aproximadamente, antes de empezar su ministerio. Era normal en el pueblo judío que los hijos se independizaran después de los 30 años, que hasta antes de los 30 años trabajaran para bendecir a sus padres. Lo encontramos en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones cuando Dios comisionó jueces, ¿no? Ellos estaban en su mayoría trabajando con sus padres. Sigamos. Hay una observación aquí, ¿no? 1 Samuel 20, 31, 33, cuando Jonathan desobedeció a su padre para salvar la vida de David, obedeciendo a Dios y no al hombre, ¿no? Claro, Jonathan sabía que Saúl le había tendido una emboscada, que lo iba a matar, y entonces Jonathan, que amaba a David, era su mejor amigo como su hermano, lo cubrió y evitó que él muriera. Bueno, todo estaba en los planes de Dios, pero igual se ve el corazón de Jonathan. D. Obedecer y respetar a todos nuestros superiores. Toda autoridad proviene de Dios. Cuando Dios pone a personas con autoridad sobre nosotros, Él espera que le obedezcamos, a no ser que se nos exija pecar o prohíban servir al Señor. Si rehusamos obedecer a nuestros superiores, tales como los padres, maestros, oficiales gubernamentales, etc., estamos rehusando obedecer a Dios. Esto es interesante, ¿no? Porque podríamos irnos, por ejemplo, al tiempo del inicio de la Reforma, ¿no? El tiempo de Martín Lutero, Juan Calvino, cuando ellos, siendo monjes, siendo sacerdotes, entendieron que la cabeza de la iglesia, en este caso el papa y los obispos, los prelados superiores, lo único que hacían era enriquecerse. Si se dan cuenta, cobraban por las penitencias y abusaban del pueblo que era más noble y pobre. Y no solo era el gobierno y los duques los que cobraban impuestos por las tierras que trabajaban, sino también la iglesia cobraba impuestos, ¿no? Para ser bendecidos. Bueno, la cuestión es que ante estos abusos
es que se levantan, ¿no? Estos reformistas. Martín Lutero se levanta, clava las 95 tesis. El Papa lo llama a dialogar. Él va a dialogar pensando que podían hacer una reforma interna. Como les cuento siempre, la idea de Martín Lutero nunca fue dividirse de la Iglesia Católica, porque él se consideraba como parte de la Iglesia Católica. Pero cuando el Papa lo excomulga, entonces, pues él empieza su ministerio. Ahora, si bien es cierto, el Papa lo excomulgó y él se sentía parte de la Iglesia Católica, ¿esto afectó su trabajo? No, porque en ninguna parte de la Biblia estaba la excomulgación. Era algo que también había sido creado por el hombre, por la Iglesia Católica, ¿no? Como muchas otras causas. Entonces, es ahí donde se crea la reforma. Pero como nosotros podemos observar aquí, como dice, cuando se nos exija pecar o prohíba servir al Señor verdaderamente, es donde nosotros podemos rehusarnos a no obedecer aquello que nos llama a pecar, ¿no? Viene a mi mente la iglesia primitiva, cuando era perseguida en el año 1 después de Cristo. Las persecuciones eran tales que los que se iban a bautizar tenían que pasar 3 años, ¿no? Como les comentaba, 3 años después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pasaba 3 años para que ellos se bauticen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había tanta persecución que de seguro estos hombres que habían recibido a Cristo iban a pasar pruebas. Y una de las pruebas que iba a pasar en esos tiempos era que los pescaban y les hacían jurar que no eran cristianos, maldecir la cruz y pues maldecir a Jesús y glorificar a los dioses de esos reinos, ¿no? En este caso del imperio romano. Entonces, ¿qué pasaba? Que se había visto que cuando muchos se convertían en cantidades, luego cuando venían estas persecuciones, no lograban mantener su fe, sino se quebraban y se volvían apóstatas, o sea, blasfemaban contra la cruz, blasfemaban contra Jesús. Había otros que eran mártires, obviamente, que con familias enteras moría y eran llevados, como ustedes saben, a la hoguera o al circo romano. Una de las historias que más me fascina de esos tiempos es que llegó un momento donde tenían que quemar las Biblias. O sea, en el siglo I se recopilaban las Septuagintas, los libros del Antiguo Testamento y también las epístolas y los evangelios. Corrían por todos lados, le sacaban copia así a mano y se las pasaban los unos a los otros. Entonces, las autoridades de ese tiempo, para querer apagar el cristianismo, lo que hacía era dar premio, ¿cómo se dice? Cuando tienes que capturar a alguien y tú lo delatas, recompensa, ¿no? Dar recompensa. Y muchas veces los que acusaban eran aquellos que no estaban firmes en la fe, ¿no? Acusaban a los que sí estaban firmes. Y los que estaban firmes, pues, mantenían su fe, ¿no? Entonces, esto era muy importante en esos tiempos, ¿no? Volviendo a nuestro estudio, dice pues aquí que nosotros debemos rehusarnos a obedecer a nuestros superiores cuando ellos nos animan a desobedecer a Dios. El caso que está pasando, por ejemplo, ahora con la ideología de género, ¿no? Con las persecuciones que hay, por ejemplo, en China, en Corea del Norte, o en nuestros mismos países, ¿no? Donde si nosotros no aceptamos estas nuevas políticas de amoralidad, entonces somos acusados, ¿no? Somos condenados, inclusive expulsados de nuestros trabajos. Pero igual
es aquí como en los tiempos de la iglesia primitiva donde se ve verdaderamente nuestra fe, ¿no? Y nosotros aquí debemos de mantenernos firmes, ¿no? Primera de Pedro 2, 13, 14, ¿qué nos dice? ¿Quién lo puede leer? Gustavito. 1 Pedro 2, 13, 14. Primera de Pedro. 2, 13, 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. ¿Y qué dice el 2:18? Ya que estás por ahí. 18. Criados, estad sujetos criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Y esto es interesante, ¿no? Porque, a ver, el 13-14 habla acerca de sujetarnos a los que están encima de nosotros, ¿no? Y el 18 es más explícito y habla acerca de los criados. Recordemos algo, ¿no? Los primeros cristianos de la iglesia primitiva no fueron gente sabia, no fueron gente de alta alcurnia. Los primeros cristianos fueron esclavos. Los primeros cristianos fueron gente que dependía o estaba al servicio de otros. Es por eso que se cuenta de que a través de ellos fue de que se extendió el cristianismo. Es muy interesante, ¿ya? Porque antes el ser médico no era una carrera de alta alcurnia. O sea, hoy en día, pues el que es médico, wow, o su familia tenía mucho dinero para ponerlo como médico, o el pata es muy chancón. Antes no era así. Antes los médicos, los sanadores y ellos eran gente baja que tomaba esa carrera. Eran tipo siervos también. Entonces, fueron ellos los que recibieron la palabra, el evangelio. ¿Y por qué para ellos era más fácil recibirlo? Porque como ellos eran esclavos, la palabra de Dios hablaba de libertad. La palabra de Dios les enseñaba a ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos la aceptaban y fue así que el evangelio se expandió también, fue una de las formas. Por eso que Pedro comienza a hablar, y no solo Pedro, también Pablo, ¿no? Comienzan a hablar acerca de que los esclavos se sujeten. ¿Por qué? Porque cuando muchos esclavos entendían esto, que Cristo los había libertado, ellos también lo entendían literalmente y se sublevaban a sus amos, ¿no? Entonces, muchas veces, y muchos de los motivos por el cual también los cristianos fueron perseguidos el primer siglo era por causa de que les echaban la culpa a ellos, de que eran, ¿cómo se le llama a esas personas que incitadores a la sublevación de los esclavos, ¿no? Y por eso los perseguía. Entonces, fueron varias de estas cositas que los apóstoles pudieron ver y por eso llamaban no solo a los esclavos a sujetarse a sus amos, sino también llamaban a los amos a cuidar, respetar a los esclavos, ¿no? Ahora, ¿qué más les puedo decir al respecto? Se me fue la idea. Ya.
Listo. Sigamos. Punto 4. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia sus hijos? Ajá. Se requiere de los padres como prioridad cuidar especialmente de las necesidades de sus hijos. Deben enseñarles a orar, a alabar al Señor, a trabajar, como también a desarrollar en sus hijos las virtudes de la obediencia y verdad, respeto, higiene, etc. Y a velar por su cuidado físico, mental y emocional. Efesios 6:4, que nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy interesante. Una vez, y creo que ya les conté, pero les cuento de nuevo, ¿no? Porque esa historia me impacta cuando mi profesor de roca sólida me dijo que le estaba resondrando a su hijo, lo había castigado, y cuando le estaba hablando acerca de lo que la palabra de Dios dice, de honra a tu padre y a tu madre y todo lo demás a su hijo, el chico era adolescente, pero era cristiano, y también pues era una familia que el papá era diácono, ¿no? Mi profesor era diácono, pero ellos venían de segunda generación de cristianos, entonces los hijos ya eran tercera generación, pero habían nacido en cuna cristiana. Bueno, la cuestión es que el papá estaba que lo resondraba al hijo, lo había castigado, y el hijo agarra, y cuando el papá lo estaba resondrando, le dice: pero papá, la Biblia también dice, ¿no? Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Cuando mi profesor me cuenta eso, él dice, y cuando yo escuché a mi hijo que usó Efesios 6:4, yo me quedé callado, porque en ese momento comencé a pensar todas las veces que tal vez lo había, le había resondrado cuando tal vez no merecía ser resondrado de esa manera, ¿no? Pero esto es muy interesante porque siempre se me quedó en la mente, ¿no? Cuando el profesor me lo enseñó, de que nosotros como padres también debemos de tener el tacto. Claro, somos imperfectos, yo soy uno de ellos. O sea, mis hijas son testigos de todas las veces que las he disciplinado, tal vez en exceso. Pero por la gracia del Señor, mis hijas han podido comprender que mi amonestación y disciplina no ha sido violenta, sino más bien ha sido por amor, ¿no? Y pues a Dios gracias, las tengo aquí, no se me han escapado. Eso es importante. Y sobre todo que cada noche pues buscamos más de Dios, juntos aprendemos del Señor. Así que seguimos creciendo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Ahora, otra cosa que tengo que comentarles acá, cuando dice deben enseñarles a orar, a alabar al Señor. A nuestros hijos debemos enseñarle a diferenciar qué es una adoración, qué es una alabanza y qué es música cristiana. Y nosotros mismos tenemos que comprender esas diferencias, porque nuestros hijos pueden escuchar música cristiana, pero una cosa es escuchar música cristiana y otra cosa es escuchar alabanzas y adoraciones. Cuando nosotros alabamos a Dios en la iglesia, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros no podemos adorar y alabar con cualquier tipo de música que hable de Dios o tome un versículo de la Biblia. Ya, nosotros debemos ser muy, muy sabios para comprender si esa canción, esa música, llamémosle así, ministra en nuestras vidas y puede ser usada en medio de la congregación. No cualquier música cristiana se puede cantar en la congregación. No cualquier música cristiana nos va a llevar a adorar a Dios. Porque muchas de ellas habla de Dios, pero más de aquel hombre que fue rescatado en Dios. O sea, yo era así, Dios me rescató y ahora soy libre y bla, bla, bla. Entonces, el yo para nosotros no es Dios, ¿no? Y en una verdadera adoración, en una verdadera alabanza, siempre se le tiene que dar la gloria y la honra a Dios. Nosotros estamos de lado, pero hoy en día, por ejemplo, muchas alabanzas
muchas canciones que se cantan en iglesias, son del yo, y luego viene y Dios, cuando debería ser siempre Dios desde el inicio al final. Y nosotros pecadores, o sea, no merecemos estar ahí en la canción. Entonces, debemos de tener ese discernimiento y enseñarle a nuestros hijos, porque si no les enseñamos después, nuestros hijos van a creer que cualquier canción es culto para el Señor, y no va a ser así. Vamos a tenerlos como a los de Gilson. Justo ayer un hermano de músico de mi iglesia en Perú, pues me mandó unas alabanzas, y el estilo de las alabanzas de hoy en día para que peguen, o de las músicas cristianas para que peguen, es el cantante rodeado de varias personas que están mirando al cielo, alzando la mano, y cuando el cantante canta, ellos como hacen de coro, o así, vestidos de blanco, y entonces quieren hacer como que estuvieran en adoración. Pero eso solo es un escenario. Hay que entender las melodías, hay que entender la teología dentro de esa música. Si hay teología, o sea, estudio de Dios, adoración a Dios, entonces es una alabanza. Pero si no hay una adoración a Dios, una teología buena, hermanos, es solo una música más. Y si fuera una música más, hay veces esas músicas se asemejan a las del mundo. Y debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando enseñemos eso a nuestros hijos, aún nosotros mismos, ¿no? Por eso a mí me agrada cuando ustedes me preguntan, ¿no? Pastor, ¿esta música es de bendición? ¿Se puede hacer en la iglesia? Hay veces yo les voy a decir que no. Bueno, la mayor parte de veces, ¿no? Por eso que nosotros no usamos cualquier tipo de música. Nos preocupamos mucho porque sean verdaderamente alabanzas, y vemos quiénes son los adoradores, ¿no? Porque pueden ser, por ejemplo, el que me enviaron, o sea, un papi Ricky parado ahí con su polito cortito, ¿no? Queriendo mostrar un poco sus atributos, sus músculos y su tatuaje. Entonces ya, para mí, esas personas pues se van al lado, ¿no? Por más ropa blanca que se pongan. ¿Por qué? Porque la santidad no es eso, no es que te vistas de blanco, ¿no? Se siente en la adoración, se siente en la adoración. Igualmente, algo que les enseño a los hermanos, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante tocarlo aquí, es que a Dios siempre tenemos que adorarlo con primicias y no con copias, ¿no? No podemos darle a nuestro Dios cánticos que han sido utilizados en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso Aleluya, ¿no? La, que la cantaron en portugués, y el que la cantó ya ahora también se volvió homosexual, ¿no? Bueno, la cuestión es que a Dios siempre tenemos que darle la primicia. Nuestro Padre se merece la primicia. No podemos darle algo con defecto. Cuando los sacerdotes traían los sacrificios delante de Dios, no podían tener manchas ni defectos los corderos que se hacían en sacrificio. Igual, las alabanzas que nosotros ponemos en nuestro altar de adoración no pueden tener defectos, no pueden haber sido manoseadas por el mundo. Esa canción Aleluya, para los que no saben, y ustedes tienen que saberlo, fue hecha por un judío que judío, pero no mesiánico, no creyente, sino un descendiente de judío, un tal Cohen. El apellido Cohen significa sacerdote, o sea, fácilmente él venía de la línea de sacerdotes en su raza, de los levitas. Pero el don que él tenía, Cohen, cuando ustedes lo búsquenlo en Wikipedia, quien hizo Aleluya, él era un músico secular, no tenía nada que ver con lo cristiano. Y la canción Aleluya, que si bien es cierto, Aleluya es gloria a Dios, él le pone Aleluya porque la composición que él hace habla acerca del problema existencial de lo que él estaba pasando, de una relación personal que él estaba viviendo. Su crisis existencial, pero no era para darle la gloria a Dios. Es lo mismo
que la canción Aleluya de los Beatles, o mejor dicho, ay, no me acuerdo de esa canción, pero es la 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 la, y termina diciendo Aleluya, ¿no? Pero después de Aleluya dice Krishna, Krishna. Sí, 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 ¿Qué? sí. Ujú. Porque pues ellos tampoco, o sea, no conocen nada de Dios y al final ellos no, se habían vuelto del Hare Krishna. Y entonces los del Hare Krishna usaron esa palabra aleluya para glorificar, para darle la gloria a Dios, al Dios Krishna. Y la canción se trata de alabar a Krishna, de adorar a Krishna. Entonces, si nosotros no entendemos el fondo, vamos a caer en un gran error. Pero como cristianos no podemos tomar ese tipo de canciones porque suena bonito, porque tiene melodía, porque dice aleluya, y pensar que es una música para el Señor. O sea, nada que ver. Y ahí nosotros tenemos que ser bien, o sea, los buenos siervos del Señor, y ahora que nosotros estamos preparando para ser discípulos y teólogos, al menos con un conocimiento de la palabra, debemos aún en la liturgia, en las alabanzas, de conocer de dónde viene cada cosa. Siempre estar atentos para que en nuestras congregaciones, las células que levantemos, no estemos cantando cosas que han sido manoseadas por el mundo o que un cantante simplemente dijo aleluya porque quería jalarse a los cristianos y pues nosotros dijimos, uy, qué bonito, es guapo, se viste bonito, sus videos son bonitos y entonces ya, gloria a Dios. No, nada que ver. Al final es un lobo vestido de ovejas y tenemos que tener siempre cuidado de eso, ¿no? Amén. Listo, termino un poco la clase de música y volvamos al tema de los padres. Listo. ¿Cuáles son? Nos dice acá Proverbios 23, 13, 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Interesante, ¿no? Interesante la forma de cómo la palabra de Dios nos dice acerca de las correcciones. Bueno, ustedes como padres saben la mejor manera de corregir a sus hijos, pero eso sí, que lo que ustedes hagan siempre háganlo considerando la palabra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros deberes hacia nuestra patria? Debemos amar a nuestra patria, interesarnos por su bienestar y respetar y obedecer sus leyes mientras no se opongan a la palabra de Dios. Por ejemplo, este domingo salieron en Perú, salieron a marchar, ¿no? Contra el gobierno. Salieron a protestar contra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se está oponiendo a leyes de bienestar, a leyes de respeto. El gobierno está ocasionando que no haya bienestar, no haya respeto, y muchos cristianos salieron a marchar y están en toda su razón de acuerdo a este punto. Los 3 hebreos en Daniel capítulo 3. Bueno, eran hebreos, obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre de los hebreos? Sadrach, Mesach, Abednego. Así es, ¿no? Sadrach, Mesach y Gustavito, ahí está. Daniel, en el foso de los leones también, ¿no? Daniel 6. ¿No? Aquí vemos cómo ellos decidieron no corromperse con la comida del rey y los otros no adorar a nadie que no sea a Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué prohíbe este 5º mandamiento? Dios prohíbe la rebelión, desobediencia, falta de respeto, aspereza, etcétera, hacia nuestros padres y otros que estén en liderato. Esto incluye líderes espirituales como gubernamentales, ¿no? Entonces, la única manera que nosotros podamos estar en contra, protestar como lo hizo Lutero, o salir a marchar como lo hicieron el domingo muchas iglesias, es cuando los que están como líderes no tienen cuidado de que Dios es quien gobierna y ellos quieren dirigir el país en un estado de corrupción o en estado de abuso, ¿no? Hacia los más desprotegidos. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre
y menosprecia la enseñanza. El ojo no, es el hijo. El hijo es el hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos De la cañada lo saquen. de la cañada. Eso, No, ¿ah? los cuervos le saquen el ojo, dice aquí. A ver, vamos a leer Proverbios 30. Busquemos Proverbios. Proverbios. Así es, ¿no? Sí. 30:17. Ya. ¿Ne? Ah, sí, los cuervos de la cañada. Muy bien. Está bien. Ah, mira, sí, es el ojo. El ojo. Perdón. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ajá, ya, ¿se entendió, no? Sí, se entendió. Claro, el ojo que escarnece, los cuervos de la cañada lo saquen. ¿A quién van a sacar? Al ojo. Claro, claro. ¿No? Y lo devoren los hijos del águila. ¿Okay? O sea, quiere decir, y esto es muy interesante, miren este verso, ¿no? Me viene a la mente cuando nuestros hijos nos miran con una mirada de que, horrible. No, pues hijos, he dicho, no cónyuges. O sea, si, no, si fueran los cónyuges, todos deberíamos estar ciegos, ¿no es cierto? Porque hace rato los cónyuges nos miran que nos derriten. ¿No? Ok, perfecto. ¿Qué más nos dice? Romanos 13:1-4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí debemos entender que las autoridades también están en esa posición de que nosotros tenemos que respetarlas. Pero como hay esa salvedad, ¿no? Si esa autoridad nos obliga a rechazar nuestra fe, nos obliga a cometer corrupción, nos obliga a vivir en un estado de violencia o amoralidad, nosotros tenemos que rechazarla, ¿no? A eso somos llamados. Amén. No sé si tienen preguntas. Aquí estaríamos terminando nuestro estudio del día de hoy con este quinto mandamiento. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Aprovechen que estoy de oferta. No. Acá hablas en esta parte donde habla de la disciplina de los padres. Sí. Habla de la vara, ¿no? Sí. De utilizar la vara para Así castigar a es. los hijos. O sea, Así es. no puedes pegarlo con otra cosa que no sea con la vara. Por ejemplo, con tu mano, no, tiene que ser con una vara. Mira, qué interesante lo que preguntas. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos castigar con la mano porque si castigamos con la mano, con esa misma mano nosotros acariciamos, entonces nosotros abrazamos, nosotros no podemos, nuestros hijos deben de saber que el método de corrección es una correa o una vara, ¿no? Pero no nuestra mano, porque de esa mano ellos se cogen, de esa mano ellos reciben el cariño y la protección. Recuerdo mucho cuando yo era pequeño y era castigado, bueno, yo muchas veces fui castigado con la mano de mi papá, o sea, mi papá tenía unas manazos que, ¿no? Entonces me agarraba cachetadas y pues dolía, obviamente. Ahora, ¿qué pasaba? Recuerdo mucho una escena donde él se acercó a abrazarme, pero mi papá tenía una mirada no alegre ni sonriente, o sea, de payaso como yo no la tenía, la cara. Entonces, cuando él se acerca, él siempre se acercaba así serio. Y se acerca a mí, yo tenía, ¿cuánto? Unos 6 años, 7 años, tal vez.
y se acerca él y estira su mano hacia mí. Cuando estira su mano hacia mí, lo que yo hice fue, me va a tirar una cachetada, ¿no? Y me puse así en son de que ya, ¿no? Y él no, él agarró, fue y me agarró la cabeza y, o sea, me quería hacer una caricia. Entonces siempre se me quedó eso luego que he sido joven y ya como padre. Algo que he visto es que nunca a un hijo le puedes meter una cachetada o le puedes meter o puedes agredirlo con la mano, porque cuando tú vayas y nuevamente pongas su mano sobre él para bendecirlo, para abrazarlo, para darle una palabra de ánimo, tú vas a ver el miedo, el temor que pueda tener y no es sano, porque has creado una herida en su corazón. Entonces, algo que muchas veces aconsejo a los hermanos, por experiencia mía también, es que la vara tiene que ser el medio de castigo, de tal manera que cuando el hijo sepa que la vara está saliendo de su sitio, él sabe que hay un castigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, él ya entiende eso. Pero cuando nosotros agarramos cualquier cosa y también los castigamos, eso está mal, ¿no? Porque no, eso no sería un castigo, sino sería una agresión. Por ejemplo, los padres antiguos que no tenían educación agarraban la manguera y te agarraban a manguerazos, ¿no es cierto? O agarraban la chancla y te tiraban la chancla, agarraban el zapato, lo que encontraban, ¿no? Que era duro y pesado y te lo lanzaban. Entonces, pues eso no es castigo, eso es agresión. Y ahí nosotros debemos de darnos cuenta. Ahora, una cosa por experiencia personal que les digo es, cuando estamos irritados, enojados, hirviendo, no podemos castigar violentamente al hijo, porque nos podemos exceder y podemos dañar no solo su cuerpo, sino también su espíritu, su alma, porque aunque sea una vara, podemos ser muy violentos por nuestra ira, no vamos a controlarla y vamos a quebrar su corazón, ¿no? Entonces, por ese lado es mejor primero entender bien las cosas, nuestra posición como cristianos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para castigarlo, ¿ok? Eso es lo importante. Muy bien, no sé, ¿a otra pregunta? No, todo bien, todo claro, todo claro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos. Bien, yo quisiera que Gustavito nos pueda despedir, orar para despedirlo. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Sí, por este Señor. día. Sí, Padre. Gracias, papito lindo, porque eres tú quien nos instruye, Sí, Señor, por medio de nuestro Gracias, pastor, Señor, amado, Padre Celestial. por su familia Sí, también, Señor capacitando, Jesús. Señor, por Y tu cada uno de los que gloria, estamos Señor presentes y los que no amado. hemos podido Señor, estar presentes, guárdanos, Señor, por favor. Queremos estar en tus brazos, Sí, Señor, Señor cada Jesús, día, Padre. y que tú nos des el descanso adecuado Señor, en para esta vez noche, también Padre renovar Celestial. nuestras fuerzas, Amén. Señor. Gracias, Señor mío, por esta maravillosa enseñanza, Dios mío. Especialmente te digo gracias, Señor, porque estoy aprendiendo, Señor. Y si yo estoy aprendiendo, quiere decir que mis demás hermanos que están escuchando también están aprendiendo. Sí. Sigue alimentándole espiritualmente a tu siervo, Señor Sí, amado. Señor. Bendícelo cada día, Sí, Señor mío. amado. Tanto a él como a su familia, Sí, Señor sí, amado, sí. sus hijas. Gracias, papito lindo, de verdad. Gracias. Amén. Amén, Señor. Bien, amados. Bueno, nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes para el tiempo de oración. No se olviden. Bendiciones. Chao, nos vemos. Chao, Johnny. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Alfredito. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en el trabajo. Gambate.